¿Qué es un maestro? ¿Cómo aprendemos? ¿Y por qué aprendemos? Y hoy vamos a estar reflexionando todo eso. El Día del Maestro es el 15 de mayo en México. Los maestros, pues, no nada más son los que, como estábamos diciendo, están en la escuela. ¿Por qué no? Una honra al maestro que yo creo que después de los policías y los bomberos es una de las profesiones más peligrosas. Sobre todo con todo lo que está pasando, ¿verdad? Vamos a comenzar a hablar un poquito de lo que es el maestro. Obviamente, esto no quiere decir nada más implicado para una mujer, un hombre o cualquier persona que se identifique de cualquier forma, ¿verdad? Todo esto, pues, es quien enseña. ¿Quién crees que son nuestros primeros maestros? Nuestros padres. O quien nos esté cuidando. Muchas veces, pues, tenemos que estar en manos de otras personas por diferentes circunstancias, pero recuerden, mamá y papá son los que crían. Son nuestros primeros maestros casi siempre, porque pues son los que tenemos a la mano. ¿Qué es un maestro y de dónde vendrá la palabra? La palabra maestro viene del latín magister. Magister es el que está más experimentado en alguna actividad o es el que ordena. La raíz indoeuropea meg es del griego mega. Nosotros sabemos que es mega. Entonces, pues es el que tiene más sapiencia o el que tiene más habilidades superiores. Entonces, por eso se le clasificaba maestro, que es de magister, ¿verdad? Mega. Un maestro también se le puede decir que es una persona especialista en didáctica o es un profesor o instructor, ¿verdad? La palabra didáctica viene de docere, que es hacer que alguien aprenda. Entonces, pues nosotros como maestros, como a veces como consejeros, cuando vamos a instruir a alguien, tenemos que estudiar muchas veces didáctica. La didáctica, pues es como les decía, la destreza para instruir. Es el que hace lo apropiado o lo conveniente. Aquí vamos a ver, pues, muchos tipos de maestros. Podemos ser tanto autodidactas, o sea, que hacemos lo necesario para aprender, como también podemos estar, por ejemplo, en plataformas en línea o hasta en salones de clase. O simplemente, como antes se recuerdan, uno de los principales maestros donde enseñaba, donde se aparecía en el bosque, puede uno decir de todos lados. La palabra profesor, profesa, ¿ven? Profesa. Y nosotros sabemos, se acuerdan, profesamos, nosotros enseñamos más con el ejemplo que con nuestras palabras. Entonces, pues es parte de ese profesor. El profesor era, por raíz latina, es el que declara en público o el que dicen se confiesa en público. En tiempos pasados, esta palabra profesor se usaba para términos religiosos, es decir, el que confesaba que tenía cierta religión. Jesucristo era maestro de sus apóstoles y ellos estaban abiertos a aprender, porque uno si no está abierto pues no puede aprender nada. Un maestro bueno va siempre a aprender, sobre todo de los alumnos, va a aprender de todo. Nosotros siempre somos, como quien dice, alumnos en proceso, siempre estamos dispuestos a aprender. Entonces el profesor era el que confesaba en público, como les decía, el prefijo pro es delante de, entonces estaba, como quien dice, confesando lo que él creía, y pues tanto lo confesaba como también lo transmitía. Siempre cuando dicen, no, pues que yo creo que seas mentora, maestra, yo digo, yo puedo ser tu guía, yo te puedo apoyar para que tú aprendas. Lo primero, como les decía, para aprender es querer aprender, estar abierto. Exactamente, nosotros vamos a tener guías. Nosotros pues tenemos a veces mentores y ellos son nuestras guías. Pues no podemos ponerle un chip a nadie, ¿verdad? Para que haga lo que nosotros queremos. Y además la vida y las experiencias y los momentos son diferentes, entonces es bueno una guía. Es como un mapa, ¿verdad? Como un mapa para una ciudad que uno no conoce, pues le da la guía. ¿Qué métodos tenemos para enseñar? Yo recuerdo uno que es pues famoso y que está muy lindo, que se llama método Montessori. Entonces el método Montessori es pues aprender, ¿verdad? De la maestra Montessori de Suiza. Así tenemos un método súper lindo que a mí me fascina. Desde que lo conocí pues lo aplico, trato de aplicarlo todo el tiempo, que se llama el método mayéutico. La mayéutica nació en Grecia con uno de los primeros maestros, Sócrates. Entonces él decía que el método mayéutico es hacer las preguntas importantes, las preguntas relevantes para que el alumno descubra. Entonces dice, yo no le voy a decir lo que es, yo no le voy a decir la respuesta, yo simplemente lo voy a estar guiando para que poquito a poquito él descubra la respuesta.
Esto es, bueno, yo lo he aplicado muchísimo y me encanta. Muchas veces por eso pues les hago preguntas aquí para que ustedes pues me ayuden a encontrar la respuesta y pues podamos juntos seguir aprendiendo. Los alumnos al hacer esas preguntas nos están también abriendo un panorama que es hermoso. Recuerdo un maestro de filosofía que tiene un lugar muy muy especial en mi corazón, maestro de la preparatoria, que cuando le decía profesor, pues somos bien respetuosos, ¿no? En Latinoamérica casi siempre decíamos, maestro, ¿le puedo hacer una pregunta? Y él pues, se quedaba así pensando, ¿no? Con su barbita. Y me decía, tú me puedes hacer todas las preguntas que tú quieras. Yo tal vez en vez de darte respuestas, te voy a dar más preguntas. Entonces era buenísimo, era un profesor muy, muy bueno. ¿Qué hace un buen maestro? ¿Qué piensas que hace un buen maestro? ¿Qué características tiene que tener un buen maestro? Un buen maestro tiene empatía e interés por un estudiante para que el estudiante aprenda. ¿Qué es empatía? Empatía es ponerse en los zapatos del otro. Nosotros pues yo trabajo ya saben en la escuela y es un trabajo difícil y ahí siempre nos recuerda que el alumno que está llegando a tu salón, no pienses que es rebelde o que está distraído o que está dormido nada más por flojo, porque no quiere aprender. Es porque él también trae una historia y con esa historia vamos a aprender. Por eso yo valoro muchísimo cuando ustedes me abran sus hogares, nos acompañan, porque están ustedes dejando su historia, están dejando su vida para poder dedicarse un ratito a esto de volvernos más geniales que normales, aprendiendo más. Si nosotros vamos así como dicen porque nos pagan, pues no vamos a poder enseñar bien. Claro, si tú le abres, no nada más tu inteligencia, sino tu corazón, para que sea parte de ti. Los maestros son los que te dejan una huella, cuando son maestros que de veras te enseñan con el corazón. Es algo hasta emotivo cuando me acuerdo de mis profesores que me han enseñado con el corazón. Es una cosa maravillosa porque los tienes toda la vida contigo. Son así como, aunque no estén, tú los llevas contigo. Entonces, pues para ser un buen maestro, pues es cuando uno da el corazón, ¿verdad? Y nosotros no tenemos paciencia, pues a veces tenemos ganas de tirar la toalla o echarle la culpa al estudiante, pero lo bueno es que, por ejemplo, en este país nos enseñan que si alguien no aprende, nosotros tenemos que ajustar o inventar otro método. Y eso es buenísimo porque es lo que se llama aquí accommodations. Acomodaciones, entonces podemos hacer hasta planes muy especializados, lo que se llaman aquí IEP, planes individualizados para estudiante, o lo que se llaman aquí, les dicen 504 plan. O sea, acomodamos todos los ambientes para que los estudiantes puedan aprender. Y eso lo que hace es que los estudiantes no vayan a dejar la escuela tan rápido porque nosotros los estamos tratando de apoyar lo más que podemos. Eso cuesta más trabajo. Y eso es por ley. Aquí en Estados Unidos es por ley. Es decir, si un estudiante no aprende, nosotros tenemos que ver cómo le hacemos la forma de hacer para poder hacer lo que aprenda. Esto como maestro nos ha dado muchísimo, nos ha desarrollado porque pues tenemos que inventar toda la vida métodos, ¿no? Entonces es precioso. Un maestro, lo preferencial es que tiene que dominar el tema. Un maestro tiene que tener, como estaban diciendo, buena relación con los estudiantes. Tiene que tener metas para el estudiante. Muchas veces nosotros decimos, bueno, es que a lo mejor no van a poder, pero ¿por qué no? Nosotros siempre podemos tratar de poner, como dice, la vara alta y que los estudiantes lleguen a donde tienen que llegar. Entonces, pues con altas expectativas, siempre puedes lograr más. Obvio, en estos tiempos que no son tan fáciles, pues nosotros podemos tener altas expectativas. A veces las tenemos que bajar un poquito porque está más difícil todo, a veces cuesta más trabajo conseguir todo. Un maestro tiene que tener paciencia y metodología. La metodología, ¿qué es metodología? Son los métodos, las técnicas que yo voy a utilizar para que un estudiante aprenda. No nada más lo vamos a estar haciendo como ustedes ven. Aquí tratamos de dar ejemplos, tenemos pues lo visual, lo auditivo y muchas veces hacemos ejercicios. También la gente aprende diferente, auditiva, visual, kinestésica y otros aprenden pues también copiando. Yo soy no copiando, pero imitando al otro. Cuando uno imita al otro, pues entonces ya está practicando lo que se dijo y entonces ya uno puede hacer las cosas mejor, ¿verdad? El ambiente adecuado. El maestro tiene que ser bien humilde y como dice, siempre tratando de aprender ellos. Si las calificaciones de los estudiantes no son muy buenas, nosotros tenemos que revisar lo que estamos haciendo y pues a veces darlo otra vez. Es muy bueno para todas las personas que estamos en la educación. Lo que hacemos es pre-assessment, post-assessment, o sea, hacemos uno, ¿qué sabe el estudiante ahora?
y después qué aprendió. Nos ubique en la realidad porque es una evaluación. Nosotros preguntamos qué saben de este tema, por ejemplo, para nosotros qué es lo que vamos a dar y así nos ajustamos. Eso cuando estamos en una clase no es muy fácil porque nosotros ya preparamos nuestro temita muy felices, pero ¿qué tal si ellos ya lo saben? O no tienen idea ni siquiera de lo que nosotros pensábamos que ellos ya tenían. ¿Cómo podemos motivar a nuestros alumnos? Tratando de ser, como dicen, abierto, humilde, siempre abierto a lo que nos digan los alumnos. A veces no estamos para aprender. Hay que tratar un poquito de ser comprensivo y empático. Y eso pues también va a motivar muchas veces. Por ejemplo, cuando doy clases de danza, los alumnos a veces llegan y dicen, oh no, siento que puedo aprender. Ok, haz lo mejor que puedas. Y está bien, y entonces al darles este permiso yo veo que están viendo, están como a lo mejor un poco tristes o que les duele algo y después poquito a poquito se van integrando. Entonces yo les doy la oportunidad de que ellos se integren cuando puedan. Por eso pues los cursos en línea son buenísimos. ¿Por qué? Porque pues lo puedes también aprender cuando quieras. Claro que a mí me encanta la interacción personal, pero claro, no es lo que uno quiere, no es lo que el maestro quiere, es lo que los estudiantes necesitan. ¿Por qué aprendemos? ¿Cuál es la primera causa de la por qué piensan que el ser humano aprende? ¿Por qué? El ser humano empieza a aprender para sobrevivir. Es como dicen los golpes que nos da la vida. Nosotros podemos aprender por curiosidad porque es una cuestión humana innata del ser humano. Cuando uno tiene entre 3 y 6 años, es algo biológico que estamos preguntando, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y poco a poco, entre la sociedad, nos va a veces matando esa curiosidad. Yo recuerdo muchas veces cuando yo pregunto por qué, algunas personas se sienten atacadas y yo nada más lo único que quiero saber, no les estoy cuestionando. Y entonces ahora ya aprendí que les tengo que decir, no es por cuestionar, no es aquí como dicen challenge o porque me ponga de rebelde, sino nada más quisiera saber por qué lo hacemos de esa forma. Entonces pues ya así han tenido un poco menos reactividad, pero muchas personas al preguntar por qué, como dicen, la curiosidad, se sienten como atacadas, cuestionadas. Vamos a aprender de todo. Podemos aprender a mentir, podemos aprender pues cosas que a lo mejor no son muy conscientes para las personas o para la sociedad. Entonces podemos aprender de todo. Muchas personas dicen saber no tiene lugar. Pero ¿qué creen? Que en los estudios científicos se ha descubierto que el cerebro crece porque se desarrollan las conexiones neuronales. Entonces, pues es un crecimiento del cerebro. Y pues poco a poco, ¿no? Pero también se ha visto, por ejemplo, cuando aprendes, por ejemplo, un idioma. Después 2, 3, puedes aprender más y se te hace más fácil. Entonces son esas conexiones neuronales que también pues, se van conectando y hacen que nos desarrollemos y que se desarrolle la neuroplasticidad. A los 2 años o año y tanto los niños ya, como dice, ya caminan. O sea, tenemos aprendizajes, como están viendo aquí, tenemos aprendizajes psicomotrices. Pueden ser del cerebro, o sea, nada más del conocimiento, o pueden ser también del cuerpo. Pueden ser también de aprendizaje de valores. Puede ser aprendizaje a todos los niveles. Entonces lo que estamos haciendo es que estamos también conectando nuestro cerebro. El aprendizaje casi siempre implica cambio o una transformación. Y por eso aquí es lo que estamos tratando de que las personas cambiemos a ser de una persona normal. Una persona genial, mejor de lo que puede ser una persona normal. La neuroplasticidad entonces va a ser el proceso en el que se desarrollan las dendritas y las conexiones entre todas las neuronas. Y así, esto nos estimula para aprender más. Entonces, mientras más aprendemos, más podemos aprender. Entonces, esto es, pues, bien maravilloso. Aprender es precioso. Hay muchas personas que yo la verdad no entiendo, pero dicen, no, aprender para qué, leer para qué. Pero digo, no te da curiosidad. Cada día aprendemos a aprender algo nuevo y aunque no queramos, ahora sí que aprendemos sin querer, ¿no? Aunque no lo queramos. Dime cómo podemos aprender. ¿Tienes que estar sentado en un aula? ¿Cómo podemos aprender? Entonces podemos aprender sentado nada más, estando de pie. Podemos aprender acostados. Podemos aprender también quietos en movimiento. Podemos aprender también, ¿sabe? Cuando uno está pensando, si está reflexionando, también estás ahí en procesos de aprendizaje. ¿Quiénes son nuestros maestros? Yo pensé varios, tanto profesores de escuelas. ¿Quiénes son nuestros maestros? Los padres, nuestros maestros. Muchos que nosotros ni siquiera los elegimos, pero que nos dieron una lección. A veces no sé si les ha pasado que encuentras gente en la calle y te enseña algo y no estás pidiéndolo y ni siquiera lo esperabas, pero ahí está.
Nuestros amigos también nos pueden enseñar cosas. Recuerdan cuando vamos y consultamos, oye, me pasa esto, ¿qué podría hacer? Estamos como quien dice pidiendo una guía. Podemos aprender hasta mirando. Mirando, como dicen, no nada más de YouTube, sino cómo aprendes muchas veces. ¿Cómo aprendes? Pues aprendes viendo. A veces no te enseñan y a veces no nos queda de otra. No sé si les ha pasado cuando a lo mejor estás en otro país y no sabes el idioma. ¿Cómo sabes cómo comer o cómo sabes cómo abrir una puerta o algo? Porque a veces son raras, ¿no? Por ejemplo, los baños en Turquía son completamente diferentes. Yo lo que hice con el baño en Turquía, fui, abrí la puerta, no entendí nada. Y me salí. Y le pregunté a una persona, oye, ¿cómo se usa el baño? Porque es súper diferente ya. Entonces, pues a veces uno tiene que ver. Obvio que el baño no lo podía aprender viendo, ¿verdad? Pero otras cosas sí se pueden aprender viendo. Entonces, pues a veces nos preguntamos a cualquier persona, ¿quién es maestro? Cualquiera que se nos atraviesa y que nosotros estamos abiertos a aprender. Podemos aprender de imágenes, de fotos, de música. Aprender de nosotros mismos. Y una de las cosas muy, muy, muy importante, aprender de la vida. Observar, abre bien tus ojos, recuerda la corriente mindfulness, estar en el presente. Estemos de acuerdo con él o no. Pero Darwin lo que hizo es que para él hacer su teoría de la evolución, él tuvo un viaje. Entonces, como Freud se subían en los trenes, entonces Freud decía que cuando se subía en el tren había dos viajes. Uno, el que estaba afuera y otro, el que estaba adentro, porque dice que estaba viendo, estaba en la ventana, igual que a mí me gusta estar en la ventana, todo aviones, trenes, coches. Aquí estaba en la ventana y dice que había un viaje afuera y un viaje adentro, porque dice que se estaba viendo y era un viaje interno. Así Darwin lo que hizo es que él empezó a ver la diferencia de las especies de lobos, porque dice que cuando iba veía que los lobos estaban de un tamaño, de un color, y luego dice que cambiaba el paisaje, cambiaba y pues ya era estepa. Y los lobos tenían un color diferente y tenían hasta un poquito forma diferente. Entonces se puso a pensar y entonces empezó a observar. Y así él aprendió, se hizo ese conocimiento que lo legó a la humanidad. Estemos de acuerdo o no con diferentes teorías, pero la gente ¿cómo aprende? Observando. ¿Cómo hizo Newton para la gravedad? Le cae una manzana y ¿qué es lo que hace? Se pone a pensar. ¿Por qué hay atracción hacia abajo? Y de ahí empiezan a desarrollar las teorías. El 15 de mayo es el Día del Maestro, pero ¿quiénes son los maestros? Todos. Entonces lo que tenemos que tener es, como dicen, gratitud hacia el maestro. Entonces, ¿cuándo es el Día del Maestro? Igual, todos los días, cuando podemos ser geniales, todos los días. Entonces yo les agradezco muchísimo que hemos estado aquí, compartiendo, reflexionando a todos quiénes son nuestros maestros, a quienes van a ser nuestros maestros, quienes seguirán siendo nuestros maestros y poderles también agradecer todo lo que nos han dado. Hasta nuestros animalitos. Los gatos son los maestros del autocuidado. Tenemos un artículo de autoestima, precisamente de gatos, un artículo y también un video, y son los que nos enseñan maravilloso. Entonces nos vamos a ver a todos en otro vivo el último domingo del mes. ¿Cómo hacerle para que podamos ser exitosos en nuestras cosas? Eso es parte del curso de Planeación Exitosa. Entonces pueden ir a nuestro sitio y ahí nos vemos. Una pequeñita clase. Gracias por permitirme entrar en tus hogares, en tu vida, y pues poder aprender un poquito más para ser más geniales que normales. We love you. I love you. I love everybody that wants to learn more about cómo ser más genial que normal. Aquí los esperamos y muchas gracias por venir. Adiós, amigos. Si este live les gustó, ya sabes, ponles manitas, síguenos y pasa a tus amigos que les puede servir. A alguien que a lo mejor sea maestro o que quiera aprender un poco más de educación. ¡Nos vemos!